Vamos a abrir las Biblias, por favor. Estamos en el libro de Hechos. Y hoy entramos al capítulo 2. Hechos, en el capítulo 2. Ya el texto lo hemos leído, no vamos a leerlo de seguido ahora porque vamos a ir, como estamos haciendo últimamente, proyectando los versículos y resaltando lo que queremos resaltar para presentar las ideas programadas según la temática que estamos tratando de desarrollar. Entonces, en el capítulo 2 ya comienza, nosotros entendemos y proclamamos, anunciamos que la iglesia comienza en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Que antes de eso está lo que es la obra del Señor Jesucristo y es una narrativa de ahí hacia atrás que está relacionada principalmente con la nación de Israel o el pueblo judío, y que ya desde hecho, desde el capítulo 2 en adelante, con la venida del Espíritu Santo, inicia o es el nacimiento de la iglesia, el comienzo de la iglesia, y de ahí en adelante es donde se establecen las bases o las raíces para lo que es la iglesia. Y hablamos de la iglesia en el contexto desde el primer siglo hasta el siglo XXI, donde estamos ahora, porque estamos en este presente, pero no sabemos hasta qué siglo o hasta qué edad Dios tiene planificado recoger todo lo que es su iglesia. Pero estamos tratando de mirar en los textos del Nuevo Testamento lo que se presenta allí y que está enfocado a lo que es las prácticas y las costumbres nuestras como creyentes. Y estamos revisando principalmente, comenzando en Hechos, cuáles fueron las costumbres que estos creyentes, que estos los primeros cristianos asumieron, adoptaron, cuáles de esas prácticas y esas costumbres se quedaron porque estaban establecidas para un tiempo definido y específico y una función particular en su momento, y cuáles cosas, cuáles prácticas y costumbres trascienden hacia nosotros y que son establecidas, son confirmadas después en las cartas como actividades o prácticas que nosotros deberíamos estar haciendo, de las cuales no deberíamos desviarnos. Y lo que estamos tratando de hacer en ese contexto, en ese sentido, es que la mayoría de nuestras cosas, nuestras prácticas, nuestras costumbres, nuestras conductas, normas de fe, deben estar establecidas en lo que dice el Nuevo Testamento, porque hay el peligro desde el inicio de la iglesia que se van metiendo cosas que la Biblia no dice, pero que hacen parte de las prácticas de las congregaciones. Y eso se da porque cada una de las congregaciones en los diferentes lugares venimos de una cultura y por lo general no dejamos todo en el contexto sociocultural en el cual nos criamos, pero hay algunas cosas de esas que chocan con lo que dice la palabra de Dios y por lo tanto no deberían hacer parte de nuestras costumbres como creyentes, ni deberían ser parte de las costumbres como iglesia. Y estamos haciendo es revisión para que no estemos haciendo o practicando o llevando costumbres culturales que no están relacionadas con la palabra de Dios, que no están en el Nuevo Testamento, que hacen parte de la cultura de nosotros fuimos sacados por el Señor Jesucristo, pero que hay veces la tenemos entre nosotros y que hay veces le damos a eso más importancia y más trascendencia que a lo mismo, que a lo que está diciendo la palabra de Dios, o hacemos una mezcla. Eso es lo que se denomina el sincretismo religioso, de mezclar esas costumbres, esas cosas que vienen de la cultura con lo que está diciendo la palabra de Dios. Y Dios es muy claro en ese sentido en el Nuevo Testamento sobre lo que Él quiere de su iglesia y cómo se va a dar. En eso estamos
Yo voy a hacer en todo el proceso, si Dios así lo permite, una línea de tiempo para que vayamos viendo las cosas que están establecidas en el Nuevo Testamento o en las cartas, el libro de los Hechos, y toda la contaminación que ha venido metiéndose en las prácticas de la iglesia hasta el día de hoy. Se verán, o vamos a mirar un comentario general en cuanto a la iglesia en su global, como vamos a decir, como el cristianismo, pero vamos a hacer algunas cosas muy puntuales y específicas en el caso nuestro aquí. ¿Qué cosas tenemos nosotros que no hacen parte de lo que dice el Nuevo Testamento, que hacen parte más de la tradición o de la cultura donde estamos, pero que aquí las hacemos, asumimos, porque las metemos del mundo hasta acá? Y que eso debe estar fuera de la iglesia porque no hace parte de la iglesia según la narrativa del Nuevo Testamento, que es lo que nos permite a nosotros evaluar la iglesia y lo que Dios dice que es la iglesia. Entonces vamos a hacer un recorrido mirando aún la que es la cronología de lo que sucedió, porque eso nos va a ayudar también a entender muchas cosas en cuanto a lo que estamos hablando. Eso nos va a facilitar muchas cosas. Entonces hemos presentado esto aquí, que la iglesia comenzó en el siglo I y ya vamos en el siglo XXI, y hay un recorrido. En ese recorrido hay una cantidad de cosas que se han metido. Nosotros tenemos que trasladarnos desde el siglo en que estamos, siglo XXI, hacia el siglo I, para mirar y contextualizar qué era lo que pasaba allá, por qué se daban esas cosas, qué eran las circunstancias que obligaban que las cosas fueran así. Y que al pasar al siglo XXI, donde estamos, muchas de esas cosas sin duda que se van a quedar. Pero ¿qué estableció el Señor y qué dejó el Señor en el comienzo de la iglesia, en los primeros cristianos? Cosas que fueron de ellos particular y específicamente, pero que no trascienden a nosotros. Eso lo vamos a ir viendo, y en el contexto de lo que es la cronología vamos a tener un poco de claridad, como he dicho antes. Entonces, pensamos un poquito entonces en el contexto de la historia, en el contexto de la cronología. Recordamos que nosotros manejamos fechas como antes y después de Cristo. Hay en ese sentido algunos datos en lo que hacen y estudian estas cosas, que dicen que Cristo nació, ellos juegan ahí con unos años, de que de pronto algunos dicen, bueno, el año 0 de nuestra era, o desde comienza nuestra era. Algunos hablan de unos 4 años anterior, pero vamos a tomar que Cristo nació en el año 0 del primer siglo. Vamos a tomar ahí. Él vivió 30 años antes de comenzar su ministerio terrenal. Y eso es algo que es bueno tenerlo claro, porque en la Biblia no se dan detalles acerca de esos 30 años anteriores a él, salvo algunas cositas. Pero el énfasis de las Escrituras está relacionado con el ministerio de él. Y eso debe darnos a nosotros una visión específica, que lo importante es el ministerio, no el tiempo de vida que yo puedo tener, porque él dura 30 años, pero fueron solamente 3 años, y fueron 3 años muy productivos en el contexto de lo que él fue llamado a hacer. Ahora, en ese sentido, cuando nosotros vemos, estamos aquí en Hechos capítulo 2, Cristo comienza su ministerio en el año 30, él muere en el año 33, él llama en esos 3 años a un grupo de hombres, 12 apóstoles, y muchos que él llamó, algunos que se sumaron para seguirle como discípulos de él. Y estamos hablando de 3 años. Vamos a poner 2 años, porque él, su primer año, pues estaba haciendo, en ese sentido, todavía no había comenzado a hacer llamamiento de las personas. Pero en el libro de Hechos, en el capítulo 2, estamos hablando de personas. Si tomamos año 30 hasta el año 33 y casi 2 meses, para que tengan una idea en cuestión de tiempo.
porque miren, el contexto de nosotros estamos hablando que esta congregación tiene más de 50 años. Y estamos hablando de lo que se está narrando ahí. Cristo comienza su ministerio año 30. El día de Pentecostés llegó en el año 33 más 50 días después del año 33. El ministerio de Cristo, 33 años, cuando Él sube, cuando Él muere, en el año 33, se dice que tuvo 3 días en el sepulcro, al tercer día resucitó. ¿Cuánto tiempo fue que estuvo antes de subir apareciéndose a los discípulos? 40 días. Estuvo apareciéndose durante 40 días. Después ellos esperan y viene el Espíritu Santo. ¿Baja el Espíritu Santo cuántos días después? Estamos hablando de el Pentecostés, son 50 días que Él está apareciéndose, son 10 días más. Ahí estamos entonces, estamos hablando de 3 años. Todavía no existe, eso no es una iglesia formada, porque una de las dificultades que tenemos en el contexto de esto, una de las dificultades que tenemos es que nosotros tendemos a pensar que en Hechos 2 hay un cambio como por arte de magia, que de ser judío ya se pasa a ser iglesia. Eso es la mentalidad que tenemos. Y cuando la gente va a Hechos, capítulo 2, ya la gente concibe que eso es una iglesia formada, organizada, establecida, pero no es así. Cristo sube, ya Él le dice, bueno, esperen la venida del Espíritu Santo, y cuando llegue el Espíritu Santo es el que va a comenzar todo, porque es el Espíritu Santo el que va a hacer el trabajo, porque esa es la fuerza vital, como hemos dicho, de la iglesia. El Espíritu Santo es el que convence todos los que han nacido de nuevo, todos los que van a nacer de nuevo, porque el Espíritu Santo los convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo es el que hace el desarrollo de la iglesia. Cada uno de nosotros, el nivel de madurez que podemos tener o llegar a tener, es debido a que el Espíritu Santo está haciendo ese trabajo en nosotros, usando la palabra de Dios. Y ahí es donde comienza entonces el desarrollo y la clave de lo que es la iglesia. Y lo más importante aquí es que nosotros podamos entonces ir revisando, como hemos dicho anteriormente, rastreando qué es lo que ellos hicieron, cómo lo hicieron. ¿Hubo orden de parte de Dios de que hicieran eso, o fue que ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacer esto así, esto así? Y más adelante algunas de esas cosas quedaron establecidas en las diferentes cartas. Eso se estableció entonces como mandato, o algunas cosas que se quedaron en el camino y no trascendieron, porque en eso es donde vamos a nosotros estar lidiando en la experiencia nuestra. Entonces, cuando nosotros pensamos, pues como decimos que la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2, nosotros tenemos a pensar que ya de ahí comienza una iglesia formada, organizada. Pero recordemos, los que están ahí son un grupo de hombres judíos. La mentalidad de ellos es con respecto a la ley. Todavía ellos no están, es más, después ellos hasta están luchando porque quieren que algunos que se están convirtiendo en el evangelio, que cumplan la ley, que se circunciden. Entonces eso no es la iglesia en sí, todavía no está establecida, no está organizada con todos sus datos. Pero hay la tendencia entonces de llegar a esos textos y de pronto yo voy a aplicar esto directamente. No es que la iglesia todavía no está ahí organizada como tal, eso no son prácticas establecidas en una iglesia organizada. El libro de los Hechos, en ese sentido, y sobre todo en sus primeros capítulos, no es un libro que nos narra cómo es la iglesia o cómo es una iglesia organizada, establecida con todos los detalles que Cristo se trazó para con la iglesia. No, ella solamente nos narra algunos actos, algunos hechos de cómo se fue desarrollando, formando y extendiendo la iglesia. Y que muchas de esas cosas, el mismo libro de los Hechos dice que eso se quedó en el camino, pero que otras fueron estableciéndose o trascendiendo, y en las cartas eso se va confirmando. Cuando nosotros vemos eso así,
entonces no vamos a tener la lucha que hay con algunos que están confundidos porque están luchando, por ejemplo, aquí cuando se habla de que con la venida del Espíritu Santo entonces todos estaban hablando en lengua, y hay confusión en eso, no hay claridad de muchas personas y caen en la trampa de eso que se presenta ahí para el asunto de lo que es el hablar en lenguas, pero el texto es muy claro cuando se presenta ahí el asunto. Y en ese contexto, más adelante vamos a hablar de eso. El propósito de esas lenguas eran claros en lo que Dios se había trazado con el pueblo de Israel, porque miren, ahí eso está llegando a un grupo de judíos y ellos sabían, por eso el apóstol Pedro, él dice, aquí se está cumpliendo lo que dijo el profeta fulano. Solamente los judíos sabían eso. Y era necesario que, porque Dios así lo había establecido, que la salvación vendría a través de los judíos. Era necesario que Él le dijo, vayan primero, cuando mandó a sus discípulos, vayan primero a Israel, a los judíos. Eso iba a ser la base para la cuestión de la iglesia, pero ahí todavía no estaba establecida, todavía no estaba organizada con todos sus detalles. Y voy a enfatizar en eso. De ahí que todo lo que se da ahí debe ser analizado con mucho cuidado para hacer las aplicaciones que nosotros pudiéramos hacer. Hay que verlo con mucho cuidado, porque hay personas, como hemos dicho, que están tratando de seleccionar por suerte algunas cosas, porque ahí en Hechos dice que echaron suerte para mirar cuál iba a ser el reemplazo de Judas. No, pero eso es un contexto muy diferente, eso no es una iglesia organizada. Es más, todavía ni el Espíritu Santo había llegado en ese momento, pero muchos lo usan. Y a eso es que estoy enfatizando para que nos contextualicemos. Cuando usted esté en esto, no piense que este es un libro que nos da dirección específica y que lo que está escrito ahí es lo que debemos hacer. Pero tampoco quiere decir que lo que está ahí se va a desechar, ¿no? Porque esa es la iglesia en sus comienzos. Lo que vamos analizando es qué Dios confirmó de esas prácticas y de esas costumbres, y qué dijo Dios, eso se queda allá, eso no va a trascender para ningún otro lugar. En el otro contexto, en el capítulo que estamos comenzando, el capítulo 2, hay muchos que piensan que el día de Pentecostés eso puede ocurrir en cualquier momento, y no, eso fue una sola vez. Porque ellos estaban ahí esperando la venida del Espíritu Santo con el cual iban a ser bautizados, y ahí es donde se da eso, pero es un contexto y no podemos sacarlo de ahí. Entonces miremos los textos y vamos a ir contextualizando en la cronología, las costumbres y lo que está específico. Entonces estamos hablando de un grupo que todavía no podemos decir que es una iglesia. Aunque decimos, ahí comenzó, sí es eso, precisamente eso, el comienzo, es el comienzo, es el nacimiento, pero todavía no es una iglesia organizada, todavía no es una iglesia establecida. Más adelante en el desarrollo del libro de los Hechos que vamos a ir viendo cómo van organizando ellos y estableciendo, mire, está este problema, esto hay que abordarlo de cierta manera, mire que ahí alguien tiene que manejar y dirigir esto, y el Espíritu Santo venía, apárteme a fulano, mándenlo para tal, y eso lo iban haciendo. Después ellos comienzan a decir, las congregaciones tienen que estar siendo guiadas por unos ancianos, y escogían a los ancianos, necesitamos unos diáconos para manejar, eso se va dando, pero ahí en ese momento todavía no hay una iglesia establecida. Por eso no es algo a lo cual nosotros podemos acudir y hacer una aplicación literal para nosotros, porque no sería apropiado. Se sacan los principios de cómo Dios está obrando en ese momento, claro que se sacan, como más adelante lo vamos a ir viendo, pero voy a resaltar aquí, como hemos hecho siempre, los verbos, las acciones, para tener claridad de qué es lo que está sucediendo. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice ahí que estaban todos unánimes juntos. Y es una de las cosas que estamos diciendo desde el capítulo 1. Esas personas, los primeros cristianos, ellos asumieron la costumbre de juntarse. Eso era costumbre de ellos. Eso es algo que ha trascendido. Y esto es algo que nosotros tenemos. Es más, algo que en su momento de pronto no había un mandato, una orden específica que deben reunirse tantas veces a la semana. No, pero siempre se asumía cuando reunís como iglesia. No, porque eso era algo que estaba Dios aprobando. Deben juntarse, deben juntarse cuando más puedan.
En otra parte, el escritor de los Hebreos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque era la costumbre congregarse, pero algunos se acostumbraron a no congregarse. Entonces no hay mandato en todo el Nuevo Testamento de las reuniones, pero todo eso se asume como algo de una costumbre apropiada, que es lo que nosotros tenemos. Y de ahí la importancia que le damos a las reuniones desde esa perspectiva, porque está explícito en todo el Nuevo Testamento. Es más, las cartas están dirigidas no para que se las pasen en sus hogares, sino que había un lugar donde se reunían y leían esas cartas y dialogaban, veían las cosas. Entonces, para hacer referencia de que no hay mandato de eso, pero eso es algo, una práctica que trasciende y hace parte de la experiencia, las costumbres y las prácticas nuestras como iglesia. Una de las cosas que se presenta ahí es que ellos tenían el mismo sentimiento. Cuando se habla de unánime, ellos tenían la misma pasión, el mismo sentimiento, y ellos eso lo juntaban, que los llevaba a suplir sus necesidades, como más adelante lo vamos a ver. Ese espíritu de estar juntos no era por un culto, no, sino que ellos estaban viendo, y eso es claro todo ahí en los primeros capítulos, que no tenían cada quien algo en particular con sus propiedades, sino que todo es de una sola comunidad. En el versículo 2 dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ahí dice que vino se habla de un estruendo, y ahí aparece como, eso es así como, de un viento recio que soplaba. No fue un viento recio lo que estaba pasando ahí, sino que fue un estruendo como de un viento. Porque hay algunos que aún en las películas pasan un viento, pero no, ahí dice que un estruendo como de un viento. Y eso hay que tenerlo claro, porque en algunas personas, en algunos lugares, están tratando de simular ese tipo de cosas y no están enfatizando lo que están enfatizando los textos, sino las experiencias místicas que hay alrededor de esas cosas. Y ahí no hay nada místico. ¿Cómo lo sintieron ya? No podemos definir con claridad eso. Lo que se dice ahí que fue como un estruendo como un viento recio, un viento fuerte, que sabemos, pero que sí fue audible, lo sintieron todos los que estaban ahí, y que parece que también pudo haber trascendido del lugar donde ellos estaban, porque más adelante dice que algunos escucharon. Quién sabe si la alegría de ellos haber recibido esto o el estruendo mismo. Se dice ahí que eso llenó toda la casa. Bien, el otro verbo, se les aparecieron, ¿qué dice ahí? Lenguas repartidas. Otra vez ahí dice lenguas como de fuego. No es lengua de fuego, porque algunos también eso no es lengua de fuego, sino lengua como de fuego. Y la idea de esto, dice, aparecieron, era algo que se veía. Nadie puede explicar como ahora cómo se veía eso. Quizá el Lucas que está haciendo la investigación de qué pasó en ese momento, él está tratando de narrar y él está diciendo, oye, eso lo vimos, y él está usando un término que dice que las cosas se veían, que estaba en sí, se posó sobre la cabeza de cada uno. ¿Cómo es eso? No sabemos, pero lo que Dios estaba haciendo era de esa manera, en ese contexto. Ahí se dice lenguas como de fuego. Bueno, el término lengua, ese se usa como para hablar de la lengua, como el órgano, o se habla como un dialecto para hacer referencia a un dialecto o a un idioma. Ahí, bueno, no vamos a explicar eso, porque eso pasa más allá de nuestra capacidad. La otra cosa, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y aquí es donde comienzan las cosas que confunden a muchas personas. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso es vamos a decir, el cumplimiento de la promesa que espera en Jerusalén
porque van a recibir el poder, porque vendrá el Espíritu Santo. Y eso, ahí es donde viene. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice ahí que una de las manifestaciones de que el Espíritu estaba, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ahí es donde hay algunos que hablan de eso como si las lenguas fueran jeringonzas o cosas que no tienen significado, cosas que la persona dice y que tiene cierto tipo de poder por allá, pero que no es entendible, pero que Dios está haciendo algo en esto. Sin embargo, no es de eso lo que está hablando, como más adelante es claro el texto cuando se refiere a eso, pero muchos acuden a eso, a estos textos para decir eso, y estoy dando las explicaciones aquí, no con detalle, pero sí que eso es algo que está haciendo el Espíritu Santo en su momento. Y cuando Él dijo, recibiréis poder y me seréis testigo, pareciera que el énfasis es más en la capacidad que Dios está dando para tener narrativa de lo que Dios hizo en sus vidas y cómo proclamarlo, y que ahí, en ese mismo contexto, se evidencia que hay personas de muchas partes que están escuchando lo que están diciendo, pero el énfasis es la capacidad para las lenguas, para proclamar las maravillas de Dios. Y eso, como hay alguien que dice que en realidad siempre se ha necesitado un movimiento de lenguas, pero literalmente que movamos la lengua hablando de las maravillas de Dios, no del movimiento de lengua que se proclama hoy, de hablar cosas que no tienen significado para el que está escuchando, porque la Biblia es muy clara cuando se habla en eso. Siempre debe haber claridad, algo que la gente entiende que es lo que se está diciendo, porque si no, no va a llevar ningún tipo de significado al que está escuchando. Todo eso lo estaba haciendo, como dice ahí, según el Espíritu les daba que hablasen. En el versículo 5 hasta el versículo 8, ahí habla de una lista para clarificar qué lengua se está refiriendo. Ahí se habla de 15 grupos, pero aquí, bueno, moraban en Jerusalén, y habla de ¿qué? Judíos. Y los que están ahí son judíos, y los que se agrupan allá son judíos, y todo está en el contexto de judíos. Es más, en otro momento vamos a recordar ese texto que dice que Dios le dijo: ve a este pueblo, yo le voy a hablar en otra lengua, ni así me van a entender. ¿Por qué? Porque ellos estaban escuchando, y la ley y la palabra de Dios era en hebreo o era en arameo, porque de otra manera no. Muchos de ellos luchaban para aceptar que se presentara la palabra en griego, que se presentara la ley en griego, porque eso no estaba establecido por Dios así. Pero le dice: están hablando otro idioma y allá le vamos a presentar, ni aún así lo van a creer, pero en su momento llegaremos ahí. Pero enfatizo que son judíos. Ahí se dice que son varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Está hablando de los que están en la dispersión, porque los judíos estaban dispersos por muchas partes. Pero en ese momento muchos de ellos estaban en Jerusalén debido a los cumplimientos de las fiestas que había, porque ellos debían peregrinar de vez en cuando a esas fiestas, y ellos son muy cumplidores en ese sentido. Y entonces, esos que estaban dispersos, ya ellos tenían un idioma diferente al hebreo o al arameo, o diferente al griego, pero en el contexto de ellos, que su idioma natural o natal o nato es el hebreo y el arameo, pero ellos tienen, como va a decir la lista, de otras partes. El idioma que ellos manejaban era ese donde vienen, y ellos llegan a esa fiesta, y es cuando se está dando el evento de el Pentecostés. Hecho este estruendo, los que están ahí, estamos hablando de esos que están afuera, no los que están ahí experimentando la llenura del Espíritu Santo. Dice: se juntó la multitud, y dice que están confusos. Y la confusión, ¿por qué? Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y ahí de una vez se va dando claridad. Oyen hablar, saben qué es lo que se está diciendo. Las lenguas, cuando se hablan hoy, en algunos contextos, el que está escuchando no sabe qué es lo que se está diciendo. Entonces aquí está hablando de idiomas, de dialectos. Cada uno oía hablar en su propia lengua, porque el énfasis es ese.
Y dice primero que estaban confusos, después dice estaban atónitos y maravillados, diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y uno de los énfasis de esa pregunta es hasta un poco como, pero si esta gente no habla bien, ¿no es decir? Porque esa gente ellos ni se expresan bien, pero le estamos escuchando hablar en los diferentes idiomas y comienza a decir, mire lo que estamos aquí, le escuchamos hablar en nuestro propio idioma. Pero uno de los énfasis ahí, aquí está pasando algo, porque esta gente ni pronuncia bien las palabras. Ellos maltratan el mismo idioma o dialecto o lengua que es nato para ellos. Y eso es algo que los historiadores resaltan, y que la pregunta hace referencia a eso. Si ellos están en un nivel, ¿por qué nosotros? Dice, algo está pasando aquí. Y dice el versículo 8, si ellos son galileos y esta gente no habla muy bien ni su propio idioma, ¿cómo les oímos hablar en nuestra lengua? No solamente están hablando bien, no solamente están pronunciando bien las cosas, sino que están hablando un idioma que no es el de ellos. Pareciera que se han desarrollado y conocen aún los otros idiomas. Pero ¿qué es lo que está pasando? Según el Espíritu Santo le daba que hablase, pero son idiomas, son dialectos, algo que es entendible y que milagrosamente lo puso el Señor en ese contexto. Pero como estamos refiriendo, la idea es el poder de Dios, la capacidad de Dios para proclamar sus maravillas. Nosotros no necesitamos eso, necesitamos tomar la decisión de ser lleno, por eso está el mandato, ser lleno del Espíritu Santo para hacer lo que debemos hacer. No es un Pentecostés que debe surgir siempre, o un Pentecostés, como dicen algunos, perpetuo. El énfasis ahí está resaltado. En el versículo 6, les oían hablar en su propia lengua. En el versículo 8, les oímos hablar cada uno en nuestra lengua, para puntualizar que no se está hablando de algo sin sentido o sin significado. Es algo que se entiende y que existe ese idioma en el momento. Y aquí viene la lista. Entonces presenta el ejemplo. Y eso, ahí se habla de 15 grupos, porque el énfasis es, les voy a dar poder para que hablen. Y eso va a llegar a todas las naciones. Hay algunos que piensan que aquí esto es como algo que Dios está haciendo para revertir la maldición que hubo allá en Babel, pero que como a través del Espíritu Santo se va a llegar, y el Evangelio va a llegar a todas las lenguas, y todos van a proclamar las maravillas de Dios en todas las lenguas. Y eso es lo que está pasando, porque ya todo el mundo, y en todas las naciones y en todos los dialectos, la palabra de Dios, el Evangelio, ha llegado. Eso es evidente. Pero aquí miren, ahí se habla de 15, dice partos, después los medos, elamitas, son 3, los habitantes de Mesopotamia, 4, Judea, 5, los habitantes en Capadocia, el Ponto, Asia, ahí hay 8, después están los que en Frigia, Panfilia, en Egipto, algunos de las regiones de África, más allá de Cirene, ahí hay 12, los romanos que están aquí residentes 13, y después habla de los cretenses y árabes. Y todos esos son judíos que estaban en esa fiesta y que hablaban esos dialectos. Entonces dicen ahí, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, ¿cuál es el énfasis de ahí? De que el Espíritu Santo le da el poder para ser testigo, para hablar en todas las naciones. Ahí hay algunos que hablan y dicen, bueno, el milagro está en que ellos hablan otro dialecto, o el milagro está en lo que están escuchando. Les oímos hablar. Bueno, lo que dice literalmente primero es que Dios los puso a hablar otras lenguas. Los puso a hablar. Y como resultado, si están hablando otro idioma, pues el que sabe ese idioma lo va a escuchar en su idioma.
pero lo principal es que Dios lo llevó a hablar en eso. Lo que quiero enfatizar aquí no se está hablando de lenguas extrañas, como se dice. Está hablando de lengua, dialecto, idioma. Entonces, cuando escuchen a alguien hacer referencia a este texto para decir que hablarán nuevas lenguas extrañas en el espíritu, sí, estas son lenguas en el espíritu, pero son lenguas de dialectos, porque es el Espíritu Santo el que lo está poniendo a hablar. Pero ahí está la lista de cuáles son esas lenguas, quienes lo están escuchando en su propio dialecto. Y milagrosamente Dios los puso en eso. No es raro que Dios pueda poner eso, pero eso no es una norma. Pero eso fue lo que Él hizo ahí, porque eso tampoco, como algunos piensan, no, que Dios va a hacer, y ese Pentecostés se puede dar, si usted se entrega al Señor, si usted hace eso, y hace lo que ellos estaban allá, que estaban reunidos, entonces va a hacer otra vez. No, eso fue una sola vez. Que si Dios quiere hacer el milagro, que usted está en una parte por allá y apareció en una tribu, en una nación donde no sabe, y Dios lo pone a hablar, tiene el poder para hacer esas cosas, pero no es la norma. No es la norma. Y menos ahora, cuando el Evangelio está en todos los idiomas y hay misioneros en todas partes y de todas partes. Eso se dio en ese momento, por la circunstancia, por la necesidad. No es la misma circunstancia, ni hay la misma necesidad. Lo último ahí, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose, ¿qué quiere decir esto? Entonces hay algunos que van siendo impactados por la cosa y ellos quieren tener claridad del asunto. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en esos momentos? Porque recuerden, son judíos. Todos los que están ahí son judíos. Los que están proclamando el asunto y los que están escuchando, todos son judíos. Y ellos están esperando que haya una promesa del Espíritu. Los que están ahí, que son seguidores, que son discípulos, están esperando la venida del Señor Jesucristo. Los otros, esperando la venida del Espíritu Santo. Los otros, que no aceptaron a Cristo, no lo vieron como el Mesías, ellos todavía están confusos porque habían escuchado del Mesías y ahorita se están dando ciertas cosas, y por eso más adelante Pedro le va a explicar, mire, esto es lo que está pasando. Ese que ustedes crucificaron, y esto no es que están borrachos, mire, están predicando, eso es cumplimiento. Y dice, entonces, ¿qué haremos? Y ya comienza a hacer efecto aquello de que tendrían poder para. ¿Y comenzaron con qué? Con los judíos. Es más, van a durar varios años entre los judíos, porque ese es el plan de Dios. Pero después se va a extender. Y de ahí que, otra vez, estos primeros capítulos hay que verlos con mucho cuidado para no hacer aplicaciones literales o directas a la iglesia hoy, porque estamos 2000 años después, tenemos una información más amplia, porque en ese contexto una de las cosas que hace el Señor Jesucristo es dar un proceso de revelación progresiva a sus apóstoles. Él les va dando claridad de qué es lo que hay que hacer. Después los lleva a escribir qué es lo que tienen que escribir, y es lo que tenemos en las cartas. Por eso el libro de los Hechos nos narra esos detalles de cómo se formó, cómo se desarrolló, qué eran las costumbres que ellos tenían en ese momento, pero después en las cartas ya aparecen mandatos específicos, hagan esto, otro, y muchas de esas cosas están establecidas acá. En otro contexto va a decir, hombre, esto no se va a hacer, se condenaban cierto tipo de cosas, algunos detalles que tenían en sus reuniones fueron condenados después, algunos tratos que se daban entre ellos cuando tenían en sus reuniones fueron condenados después. Pero eso, en las cartas del apóstol Pablo, sobre todo, se van dando los detalles, y hacia eso vamos nosotros apuntando. Entonces, en conclusión, el libro de los Hechos, y sobre todo en sus primeros capítulos, presenta el desarrollo de la iglesia en el contexto judío. La mayoría de las cosas que se están dando ahí, los que la están recibiendo
ellos todavía están esperando que el Señor viene, porque los dos varones que se le presentaron cuando Él ascendió le dijo, este que han visto subir así vendrá, y ellos están, y más adelante esas cosas van a influir en ellos, pero no es un grupo ahí de personas como más adelante se va a ver cuando ya estos aceptan, ¿no? Sí, también a los gentiles les es otorgado la salvación y se les da el privilegio de que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Eso los sorprende a ellos, porque ellos eran exclusivos. No, esto es para los judíos solamente, y rechazaban, y si algunos se meten cuando aceptaron lo que Pablo estaba diciendo, no, pero hay que mandarle la ley. Entonces, de ahí que eso no, porque está en un contexto judío. Ya después de las cartas, ya vienen las cosas con detalles, y ustedes van a ver muchas cartas de esas que son para atacar esos desvíos. Por ejemplo, la carta que escribe Pablo a los Gálatas: ustedes fueron liberados de la esclavitud de la ley. En este contexto, eso no se podía decir. En Hechos 1, 2, 3, eso no. ¿Por qué? Porque ellos vivían todavía en ese contexto. Y iban al templo y participaban de los sacrificios y esas cosas. Y por eso es que no es algo que nosotros debemos hacer una aplicación literal. Pero en su momento vamos a ir resumiendo los detalles que trascienden a nosotros y que de pronto, no siendo mandatos para nosotros, sí nos pueden ayudar a corregir algunas de las cosas que nosotros tenemos establecidas y ajustarlo lo más que podemos a lo que fue dicho en el comienzo de la iglesia. Mis hermanos, que el Señor nos permita, por su misericordia, tener claridad de su palabra y tener puntualidad en lo que Él está diciendo, que nos ilumine en los contextos donde Él dijo lo que dijo y qué es lo que compete a la iglesia en el tiempo nuestro y de manera particular donde estamos nosotros ahora. Voy a orar. Te doy gracias, Padre de la gloria, por permitirnos otra vez revisar un texto de tu palabra. Y reconocemos que si el Espíritu Santo, que es el maestro de la iglesia, no nos da la claridad que necesitamos, jamás vamos a entender tu voluntad. Por eso te damos gracias porque el Espíritu Santo mora en nosotros, y te damos gracias porque Él nos guía a toda la verdad. Haz que nosotros, Señor, asumamos esa obra de Él y que con mansedumbre, Señor, recibamos la palabra implantada para tu gloria y tu honra. Te pido esto dándote gracias. Amén. Mis hermanos, que el Señor nos fortalezca y nos incline a su voluntad.